aleluya, santo, santo, aleluya, santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Hey, súper bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de dos temas hoy. Vamos a hablar de un tema, el tema que traía para el día de hoy, que el Espíritu nos tenía, y vamos a hablar acerca también, porque es un tema obligatorio, pues que nos toca, nos atañe definitivamente, es acerca de Carlos. Sí, que partió hoy, ¿cierto? ¿Partió anoche? Bueno. Vamos a hablar primero acerca de Carlos, pero no de Carlos, sino del tema que nos va a explicar lo de Carlos. Existe algo que se llama propósito y algo que se llama proceso. Dios, escuchen esto, es un Dios de propósito. Lástima que no han llegado los demás, porque no me puedo volver a explicar de nuevo lo mismo. Número 1. La palabra dice, Adonai da la vida, Adonai Toma la vida. la quita o la toma. Adonai pone reyes, Adonai quita reyes. Adonai abate, Adonai enaltece. Saca el ¿ya le hizo bien? Saca el polvo al pobre y emulará al menesteroso. Uy, pero esta vaina está como dura de borrable, ¿no? Doña Carmelita, ¿esto es borrable? Sí. Pero está como borrable duro. Mucha. No te borrado con la otra patita para arriba. Bueno, vamos a tratar de trabajar aquí. Atención. Dios tiene dos cosas en su esencia. Número 1, algo que se llama proceso. Y número 2, algo que se llama propósito. Bien. El propósito tiene que ver con el ministerio o su servicio. Es decir, es externo. ¿Está claro? El proceso es interno y tiene que ver con los frutos del Espíritu. Propósito, mi letra es muy linda, ¿cierto? Ay, gracias. Que yo había sido médico, pero no fui. Dibujo abstracto. Ah, dibujo abstracto, es taquigrafía griega. Cuando una persona llega a los caminos del Señor, llega llena de pecado, iniquidad y maldad, ¿cierto? Y eso es normal, porque todos llegamos en la misma circunstancia, aunque hemos llegado muy lindos, en nuestra mente, en verdad estábamos llenos de pecado, porque hay que entender que es pecado. Con tal es que el Espíritu de Dios llega a la vida de la persona con el objetivo de transformar su vida internamente y hacer que los frutos del Espíritu se manifiesten en él. ¿Cierto que sí? O sea, que su vida sea transformada, que su ser sea transformado. Dios no pretende que las personas se queden en el estado en que llegaron. Si una persona tiene un problema de mentira, Dios no se complace con que la persona sea mentirosa hasta que se muera. ¿Estamos entendiendo eso? Dios no está complacido en que una persona, por ejemplo, si una persona tiene problemas de irascibilidad, Dios no quiere que la persona sea irascible hasta que se muera, porque eso no es el proceso que Él desarrolla. El proceso que Él desarrolla definitivamente tiene transformación. ¿Sí estamos entendiendo eso? Usted no puede pensar, por ejemplo, si yo tengo un problema, y mi problema es que yo soy una persona que me endeudo, y me endeudo, y me endeudo, y le estoy viendo a las personas cada vez que me endeudo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me endeudo, y yo pienso, no, yo toda la vida voy a estar endeudándome, eso no es lo que Dios quiere. Dios tiene un proceso. Si yo tengo un problema de carácter sexual, yo no puedo pensar en mi mente que voy a tener ese problema hasta que me muera. Porque Dios tiene un proceso y es la santificación. ¿Sí está claro de eso? Entonces, ¿qué pasa? Hay un proceso terminado y hay un propósito. Entonces, por ejemplo, digamos que Dios haya puesto los ojos en Saúl y diga,
Dios, quiero que Zoe sea un evangelista. Quiero que sea un evangelista que me conquiste. Durante toda su vida me va a conquistar 1000 almas. Entonces, en 1000 almas van a haber 50 que van a ser pastores. ¿Sonará eso como que, ¿será? Sí. Es una cosa que sí. Puede ella hablar del evangelio aquí, allá, y ella no sabe quién va a ser pastor de todos los que le predique. ¿Sí? Porque uno no sabe, uno trabaja, pero Dios es el que hace el crecimiento. Resulta pues de que en el propósito que Dios tiene con una persona, Dios sabe en dónde la va a poner, cómo la va a poner, qué va a hacer con esa persona, cómo lo va a hacer. Y no todos tenemos la misma forma de hacer el propósito. Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, no todas las personas son llamadas a predicar en un púlpito. No tienen que hacerlo. Cada persona tiene un propósito distinto, pero ese propósito es importante. Y encaja en el reino de los cielos. ¿Sí estamos claros en eso? Entonces, les voy a contar una cosa. En mi vida de ministerio he tenido que enterrar cantidad de personas y he tenido que ir a cantidad de velorios. Porque me invitan, porque me hacen ir, porque me toca. Porque me toca. Y les voy a decir una cosa. He visto cantidad de muchachos. No personas ancianas como Carlos, que Carlos ya tiene un nombre ya de su edad. Jovencitos que uno los ve como con un ministerio prometedor, que cantaban, que estaban así, y el Señor se los llevó. Personas que están, y el Señor se los llevó. Les voy a explicar algo. Cuando Dios tiene puesta la vida sobre una persona, para que tenga un propósito y un proceso, las cosas van de la mano. Pero, si tú eres un hombre de Dios, y estás desarrollando un proceso, pero no estás desarrollando el propósito, entonces estás medio, y Dios tiene que trabajar para que también, aparte de que estás trabajando en tu interior, también haga lo que tienes que hacer afuera. ¿Cierto que sí? Pero ¿qué sucede muchas veces? Hay personas que se quieren meter en el propósito, cantar, predicar, hacer una cosa y la otra, pero no quieren hacer el proceso. ¿Qué sucede con esas personas? Ustedes han visto, no quiero hablar más de las personas, ustedes han visto que hay grandes iglesias, no quiero hablar más de las personas y no les estoy enseñándoles, personas que llegan a altos rangos, con grandes iglesias, con poderosas iglesias, y luego dicen, ve, que dejó la mujer por la cantante, ve, que estaba acostándose con las muchachas de la iglesia, y eso se vuelve un desorden. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque la persona se centró en el propósito y no en qué. Y no en el proceso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quiénes son las personas afectadas cuando sucede eso? ¿Quiénes son los que se afectan? Los creyentes, las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas siempre tienen un problema. Ponen los ojos en los hombres, en el pastor. Entonces, cuando ponen los ojos en el pastor y ven que el pastor se la jugó a la mujer y se acostaba con 5 de la iglesia y todo el mundo se dio cuenta, ¿qué pasa con toda esa iglesia? ¿Y qué pasa con la fe de las ovejitas? Se pierde, no creen en la gente, no creen en los pastores por colocar su mirada en los pastores. A los pastores hay que honrarlos, hay que obedecerlos, hay que sujetarse, pero hay que saber que son humanos. Que son humanos. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, les voy a decir una cosa. A veces pasa que cuando la persona está en el propósito, pero no desarrolla el proceso, Dios permite que las personas partan para poder que sean salvas. De alguna manera Dios hace, porque Dios es muy sabio y Dios no quiere que nadie se condene. Ahora, ¿qué podemos hablar, por ejemplo, del caso de Carlos? Ustedes me dirán, es que Carlos era como necesito, es que Carlos a todo así, a todo así. Les voy a decir una cosa, Carlos en la calle predicaba el evangelio a su manera. Escuchen, él iba, ustedes me van a decir a mí, pero es que él no sabe predicar, que decía, vea, dejen de estar tomando, que se van a ir al infierno. Les voy a decir una cosa, escuchen lo que les voy a decir, cada persona es distinta. Ella no es igual a ella.
así sean hermanas, no son iguales. Cada persona tiene un sitio en el cual tiene que desarrollar su propósito. Y él iba y le predicaba a la gente en la forma en que lo hacía. Y a los drogaditos, a los marihuaneros, a los alcohólicos les decía, mire, arrepiéntase de tal cosa, mire tal cosa, vea, el Señor viene y lo va a hacer. Y él tenía su forma de ser. Ustedes me van a decir a mí, pero él no conquistó a nadie. Ustedes no saben. Ustedes no saben. Ustedes no saben en lo que él hacía, a quién de pronto le retumbó en su mente y pasó algo. No lo saben. Y les voy a decir algo también acerca de él. Que aquí están ustedes que me pueden corroborar. Díganme si él no fue transformado. Sí. Cambió. Sí, claro, totalmente. Era otro hombre. ¿Sí o no? Sí. Y cuando recién llegué decía, insoportable, no sé qué, no sé cuánta, pero el hombre cambió. ¿Saben por qué? Porque él entró en el proceso. ¿Sí? Entonces, escuchen lo de Carlos. Carlos tenía un propósito. Él estaba haciendo su propósito y tenía un proceso, estaba haciendo su proceso. Ya cumplió su propósito, desarrolló su proceso, partió. Eso está bien. Perdón, pastor, hay una cosa que yo he escuchado que Dios lo prepara a uno antes de, cuando uno está en el camino, pues, y tiene muchas falencias, Él lo prepara antes de partir, ¿no? Y uno ve la transformación de la persona rapidito, en un momentico. Dios es bueno. ¿Cierto? Dios es bueno. O sea, Dios es bueno y quiere que todos estemos bien. Carlos, él estaba en el espíritu, Dios estaba actuando, lo estaba transformando, está en el propósito. Pero Carlos no es este Carlos, porque cada persona es muy distinta y Dios trabaja con cada uno distinto. Claro. Miren, entonces, el proceso y el propósito son las formas de medición de Dios para lo que Él está haciendo. Y Dios es bueno. No piensen, Carlos, pobrecito. Les voy a decir antes, Carlos, qué bendición. Porque él se enfermó y no es que haya tenido una agonía muy larga. No la tuvo muy larga. Dios fue bueno con él. Tuvo un tiempito para reflexionar, orar, buscar su rostro y partir. Murió en una cama lindamente. No, para la vida en la que él vivía y para el ambiente en que él vivía, era muy fácil encontrar una calle apuñaleado. Sí, Era fácil encontrarlo en una calle atropellado. todo eso hablamos nosotros. Sí. Era muy fácil encontrarlo de muchas maneras. Dios. Pero partió de la manera más linda, en una cama. Sí, así. Porque Dios es bueno. Ahora, ¿qué enseñanza le quedan a los que están aquí presentes? Señor Julián, que si Dios tiene conmigo un proceso para desarrollar y un propósito, Él se las va a arreglar para que usted entre en el propósito, así sean las malas. Y que el del proceso a golpe se transforme. Porque dice la palabra que Él es como martillo. Entonces, si a usted no le da la gana de ser humilde, porque no quiere ser humilde, pero en el proceso de Dios está que sea humilde, entonces le dan martillo. Sí, claro, cuando uno entra a ser hijo, entra a ser parte de los azotes, porque dice que las otras. Entonces, que David quiere ser judía, más genial, entonces, tenga martillo. Quiero ser que tenga martillo hasta que diga, bueno, está bien, pues. Listo. Así es. Está bien. ¿Por qué? Porque dentro del proceso y el propósito está la vida del ser humano. Es decir, para que me entiendan, la vida suya, la suya, está diseñada por Dios en procesos y en propósito. ¿Estamos quedando claros de eso? Amén. Entonces ustedes me van a decir, entonces cuando uno llega ya viejo, ya tengo tanta edad, ya puedo partir porque ya cumplí. Usted tiene que seguir haciendo su proceso y tiene que seguir haciendo su propósito, porque usted no puede pensar, porque hay personas, escuchen esto, que llegan a edad avanzada y siguen siendo jodidos, malgeniados, mentirosos, fregados, llevados de su parecer. ¿Cumplió el proceso? ¿Cumplió el proceso? No la cumplí. Y hay personas que llegan a esa edad y a edad ya de avanzada y no le predican a un alma, no amonestan a nadie, no hablan de Dios, ni siquiera hablan por nadie. ¿Cumplió el propósito? Entonces, el hecho de que yo tenga canas y yo tenga una edad, no significa que no, ya partí, no señor, a trabajar. A trabajar. Moisés,
A los 40 años quería ir a salvar a Israel, porque él sabía que había sido llamado. Pero Dios no lo quería a los 40, los llamó a los 80. ¿Estaba viejo? Estaba viejo. ¿Eso importó? ¿Eso importó? No importó. ¿Sí o no, Julián? ¿Importó eso? Entonces, ¿qué pasa? Si usted, jovencito, está dentro del proceso y usted se está alcahueteando cosas que no son correctas en su carne, sépase que usted tiene que saber de que su vida depende de ese proceso. Su vida depende del proceso. Y si usted tiene un propósito y usted simplemente se entretiene en otras cosas y no entra en el propósito de Dios, usted tiene que entrar en el propósito. Ir a hacer lo que lo mandaron a hacer y hacerlo bien hecho. ¿Está quedando claro? Entonces la pregunta es, ¿fue bueno que Carlos partiera? Sí. Fue bueno. Fue bueno. Es más, les voy a decir una cosa. Cuando usted me comentó que partió, yo dije, aleluya, descansó. Ya, está con el Señor. Ya cumplió lo que tenía que hacer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que nos corresponde a nosotros. Triste para mí, vean, yo sí he tenido, yo sí he estado con ovejas que es de tristeza. Un muchacho de 21 años, cantando, ministrando, lo cogió un cáncer y lo mató en 8 días. Creo que eso fue rapidito. Entonces, eso sí uno dice, bueno, ¿por qué lo llevó? ¿Tendrá que ver ¿con qué tendrá que ver? De pronto con el proceso. ¿Será? Porque Dios no quiere condenar a las personas, entonces más bien como que venga para acá, mijo, porque usted de pronto ya se me va a torcer. En ese caso sí causa una tristeza, porque uno dice cuántas cosas no pudo haber hecho, pero no le dio la gana de entrar en el proceso. ¿Está escuchando, joven? ¿Cuántas cosas puede hacer, pero no le da la gana de decir, hombre, sí, tengo estos problemas, vamos a asumir la responsabilidad, Dios, cámbiame. Pero no. Otra muchacha llegó a la iglesia. Es que escuchen esto, para que ustedes entiendan la cuestión de la muerte. Llegó a la iglesia el ingenio una muchacha de 21 años, linda la cuencagadita, linda. ¿Esto acá al grado? Qué feo. Linda la china esa. Y comenzó con no sé si usted estaba allí o ustedes estaban allí, comenzó con un ataque epiléptico. ¿No estaban ese día? Y con un ataque raro. Y Jesús con nosotros ser así. Y oramos por ella. Y la muchacha quedó bien. Luego después nos enteramos de que ella era novia del ministro de alabanza de una iglesia muy grande aquí en la ciudad de Cali. Y tenían relaciones sexuales. Eso se llama... ¿Cómo? Fornicación. Bien. Entonces comenzamos en el proceso con ella, con él. Pero ella era pregada, fuerte, jodida. Pero Dios la sanó ese día y nunca más volvió a tener ataques. Pero tenía cáncer. Entonces le dijimos, venga a la iglesia, vamos a estar pendientes de usted, Dios va a hacer un milagro, véngase para acá, déjese ayudar. Pero la muchacha era tan jodida y ella ya conocía el evangelio y estaba metida en el todo del evangelio, pero era lo que ella le daba la gana. 21 años. Y el rabino y yo nos quedamos pendientes, venga, asista a la iglesia, vamos a entrar en el ¿qué? Proceso. Está bien, ha fornicado. ¿Cuál es el problema? ¿Hay sangre para perdonar, sí o no? Se puede. Lo que hay que hacer es tener una actitud y un deseo de ¿qué? De transformación. Hombre, se fornicó. Ay, pues hombre, está bien, gloria a Dios. Hay sangre para perdonarte, vamos a seguir adelante. Vamos a ser transformados. Camine. Pero ¿qué pasa cuando la persona le dice a usted, camine, venga a ser transformado? Y decía, no quiero. Y se cierra la banda. Entonces esa persona tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. ¿Qué pasó con la muchacha? Se murió con 21 años. ¿Por qué piso? Que no le importó. Entonces yo quiero que ustedes analicen. Pero perdón, ahí ya es cortada la persona. Claro, por supuesto. Pero, A diferencia de una persona que
que es rescatada, como preparada para que muera bien y sea como Lo que pasa es, condenada. sí, lo que pasa con Dios es que le va a decir una cosa: la potestad de la vida y de la muerte está en las manos de Dios. Y Dios es el más, y Dios es sabio para hacer sus cosas. Uno, mejor dicho, uno queda pifiado, uno no sabe ni cómo es la cosa con Dios, pero Él sabe lo que hace. Uno cuando obra con una persona, eso no le pide que se haga su voluntad en ese sentido, ¿no? ¿Con Que quién? se haga la voluntad. ¿Es una persona de cuáles? Cuando está una persona muy enferma y que uno le dice al Señor que haga la voluntad en ese momento, porque uno sabe si quiere que vaya con Él o que... Yo he estado con personas muy enfermas y en el espíritu hemos sentido que la persona tiene que vivir, ¿sí? Y que todavía no ha cumplido ¿qué? Su propósito. Su propósito. Y hemos luchado en oración para que esa persona no parta, sino que viva, porque debe cumplir su propósito. Buenas tardes. Entonces, Y así ha sido. Y así ha sido. Cumple. La persona está en el borde de la muerte y vive porque debe cumplir su propósito. Pero cuando una persona ya lo cumplió, tenemos que estar tranquilos de que Dios se lo lleve. Está bien partido. O sea, no partido de golpe, sino que partido de ido. Ojo con eso. O sea que, por ejemplo, o sea, viendo casos, porque uno no es nadie para juzgar quién se salva. Y uno no sabe. Uno no sabe en último momento la persona. Y uno no sabe si se lo llevó para salvarlo. Pero pasaría lo que dice la palabra en que son, ¿cómo es que? Pasados por fuego, algo que habla la Biblia de que le reprenden como en el cuerpo y mueren para que en el alma. Yo no tengo bien claro el texto. Esa cita bíblica dice así: Pablo le dice a la iglesia: expulsen al fulano para que su carne sea expuesta a Satanás para que su alma se salve. Vamos a cambiar de tema con esa cita bíblica. Entonces ya quedó claro lo que expliqué aquí. Gracias. Ahora sigamos con otra cita bíblica que tiene que ver con el asunto. Vamos a hablar del pozo del viviente que me ve. ¿Quién conoce ese pozo? No que haya ido. ¿Quién sabe qué pozo es ese? donde llevan el paralítico que le llegaba un ángel. Ese es Bethesda. Ah, Sí, Pero vamos a hablar de Bethesda también. El pozo del viviente que me ve. ¿Lo conocen? Pero no es que el salmo que dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación. No. El viviente que me ve. Llega Dios y llega Sara y le dice a Abraham: no me aguanto esta vieja, me la saca ya de aquí. A Agar e Ismael. Entonces llega y le da un odre de agua y la mujer sale llevada pues con su hijito. Entonces la muchacha llega muerta a la sed, muerta todavía no, otra palabra que no sea muerta. Moribunda ese, En agonía. en agonía ese, porque todavía no estaba muerta, sedienta, y llegó y colocó al niño como una tirada de piedra, se hizo ya por acá y comenzó el niño, dijo: ya que se muera, yo que me muera, todos que nos muramos. Y comenzó a llorar y el niño comenzó a clamar, Dice la Biblia que vino el ángel de Adonai. Bueno, no voy a explicar el punto, quién es o qué pasó, pero vino el ángel de Adonai y le dijo a esa mujer, ¿y sabe qué pasó? Le dijo: he escuchado el clamor de este muchacho y voy a hacer de él una gran nación. ¿Y sabe qué pasó en ese instante? ¿Saben qué pasó? Se le abrieron los ojos porque era tan rebelde, tan jodida, tan llevada de su parecer, que no podía ver más allá de sus narices, porque la gente que es rebelde y jodida no puede ver más allá de sus narices. Y pudo ver que había un pozo de agua allí. ¡Un pozo de agua! ¿Para ella qué significa un pozo de agua? vida. Vida. Cuando vio el pozo de agua dijo: ¡ay, nos salvamos! Y glu, 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 glu. Venga, pelado, que estaba llorando que ya se iba a morir. Glu, 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 tomó. Y ahí se presentó el ángel de Adonai y ahí le abrió los ojos a esta mujer. El pozo del viviente que me ve. Ella, una mujer rebelde, jodida, lleva su parecer, insujeta, y su hijo, que le amaron a Dios en el pozo
y Dios los escuchó. Luego después llega Isaac, tiene 40 años y no tenía mujer. Para los que tienen 20 y pico y piensan que se van a quedar ya. Ah, no, de ti no estoy hablando, tranquilo. Tenía 40 años. ¿Dice la Biblia que Isaac tenía teniendo relaciones sexuales con las muchachas? No. ¿Ah? No. ¿Cómo era él? Santo. Era un hombre puro sexualmente. Puro sexualmente. Entonces llega la mamá y le dice, mira, papá, perdón, le dice a Eliezer, hágame el favor y vaya y le consigue una esposa, pero allá en la casa de mi familia. No por acá estas cananeas, sino allá. ¿Cuántos años tenía Isaac? Se le había muerto la mamá, ¿no? La mamá había muerto. ¿Cómo creen ustedes que estaba anímicamente Isaac? Triste. Y no tenía mujer. Dígame la verdad, vamos a ser sinceros. 40 años, se le murió la mamá, no tenía mujer. No, jodas. Qué cosa tan horrible. No, ¿qué es esto? ¿O no? Sinceramente. Pero el hombre llegó y se fue al pozo. Dice la Biblia que él estaba en el pozo del viviente que me ve. Y en el pozo estaba allí y alzó los ojos y vio que venía unos camellos. ¿Qué creen ustedes que podía estar haciendo en el pozo? Llorando. Estaba orando. ¿Por qué? Escuchen esto. Si ya se sabía que el ángel de Adonai se había presentado a Agar en el pozo, entonces ¿qué podíamos pensar? Que ahí estaba Dios. Es decir, que en ese pozo, escuchen, que en ese pozo la manifestación de Dios era tan real que algo tenía que pasar. Entonces él se fue al pozo y cuando miró, venía la supermamacita Rebeca. Rebeca. Y apenas la vio, eso fue merendeada inmediatamente. Sí, de una. Claro que ya era la esposa, es que lo que no la traían para novia, la traían a la esposa. Llegó, dice la palabra que Isaac se consoló con Rebeca inmediatamente en su tienda. Usted va a decir, pero ¿por qué no se casaron? Es que hay que entender que es que no la traían de novia, eran ya para casarse. O sea, no era que la novia, era la esposa. ¿Sí me están entendiendo? Porque el papá mandó las dotes de una vez para eso. No, es que él mandó todo. Mandó todo de una vez que la trajeran. Sí, o sea, el objetivo no era, venga, ¿qué quiere ser la novia? No, que sea la mujer. El detalle es el siguiente. Pregunto, ¿ustedes creen cuántas veces Isaac pudo haber orado por esposa? En el pozo del viviente que me ve. Pero ¿cuántas veces clamó a Agar por agua? Una vez. ¿Y cuánto le respondieron? De una. De una. ¿Cuánto tiempo se demoraron para responderle a Isaac por esposa? No sabes. No sabemos. Miren, un pozo de agua es algo característico bíblicamente. Hay otro pozo de agua muy característico en la Biblia, que es el pozo de Betesda. En el pozo de Betesda pasaba algo también muy peculiar. Se estaban todos los enfermos y un ángel llegaba y pasaba, se dice que es Rafael, tocaba las aguas y cuando tocaba las aguas, el primero que cayera en el pozo se sanaba. Y eso estaba lleno de enfermos esperando su turno. Pero les voy a decir una cosa, un día llegó el pozo poderoso del cielo a ese lugar. ¿Quién es? Yeshua. Llegó a ese lugar y cuando él llegó, dice la Biblia, que se agolpaban las personas para ser sanas. Y él sanó a muchos y la gente se aglomeraba. Y es más, él partió y la gente, dicen Hechos de los Apóstoles, se aglomeraba para que solamente la sombra de Pedro lo sanara. Porque Yeshua es el manantial de agua viva. Él es el agua viva. Él es. Entonces, ahora voy a explicar. Una fuente de agua viva, no es un agua
borrascosa. No es un agua turbia, no es un agua sucia, es un agua viva. ¿Sí? Entonces, hay pozos de agua. Dice la palabra, en pastos delicados, junto a aguas de... Reposo. ¿Aguas de qué? Reposo. ¿Aguas de qué? Reposo. Me pastorearás. ¿Aguas de qué? Reposo me pasa. ¿Aguas de qué? Quiero que lo digan otra vez. ¿Aguas de De qué? reposo. Más duro, ¿aguas de De qué? reposo. ¿De qué, William? Me pastoreará. De reposo. Ah, de reposo. Entonces les voy a explicar. Escuchen lo que les voy a decir. Escuchen. Las aguas de reposo o los sitios de pozos de reposo son para que las cosas invisibles, escuchen, se vuelvan visibles. Agar no tenía la capacidad de poder ver que al frente había un pozo de agua. Porque no podía verlo. ¿Por qué no podía verlo? Porque estaba cegada por su angustia y su rebeldía. Su rebeldía y su joda y ay, vean, yo hago lo que me dé la gana y punto. Y así, no me molesten, yo qué hago, rebelde. Entonces, ¿qué pasa? Sus ojos no podían observar la fuente de agua que había al frente. Pero ¿qué sucede? Cuando hay aguas de reposo, porque son fuentes de agua viva, donde no hay borrascosidad, donde no hay suciedad, donde no hay... Ahora vamos a entrar vamos a contextualizar eso, vamos a analizarlo, a desmenuzarlo. Cuando Dios coloca pozos de agua, en esos pozos de agua ya no hay agua líquida, sino que está la presencia de su palabra y el movimiento de su espíritu. ¿En dónde más se manifiesta su palabra y se mueve el espíritu? ¿En dónde más se mueve su palabra y se manifiesta el espíritu? En el supermercado de uno. En el supermercado de uno. Ah, en Cine Colombia de Cosmocentro. No. No. En las iglesias. No, o sea, hablamos de esta, pero hablamos de las iglesias. Escuchen. Escuchen lo que les voy a decir. Atención. Este lugar es un pozo de agua. Y en el pozo de agua, atención, usted viene para clamar, para que lo invisible se vuelva visible. Hay dos tipos de forma en la que Dios actúa. Escuchen. Una es de inmediato y otra es con paciencia. ¿Cómo así de inmediato? Agar automáticamente le permitió tomar del agua y de inmediato recibir el milagro. Yo he recibido muchos milagros inmediatos. ¿Ustedes también? Sí. Milagros inmediatos. Pero también hay otro tipo de manifestación que generan paciencia, como en el caso de ¿quién? De Isaac, que iba, Isaac, se dice en hebreo Isaac, ¿cierto? Julián, ayuda. Isaac. No, en hebreo. Isaac. ¿Así? Es que los judíos hablan con esa... con el ronquido. Entonces, Isaac tuvo que estar allí orando en el pozo ardiente que me había diciendo, Señor, mándame la muchacha que estoy esperando. Mándame la muchacha que estoy esperando. Y luego a la semana, Señor, manda la muchacha que estoy esperando. La otra semana, Señor, ¿hasta cuándo? No, mentira, ¿hasta cuándo no? Señor, mándame la muchacha que estoy esperando. Y la otra, Señor, la muchacha que estoy esperando. Tanto que ya le iba a llegar a la viejita. Pero ¿qué pasó? Llega Dios y cuando tenía 40 años le concede la petición que estaba haciendo en el pozo. ¿Están escuchando? ¿Por qué en el pozo? No por el pozo, sino por qué. Por eso expliqué todo desde el principio.
¿Por qué iba a clamar al pozo? Porque dice así, ahí Porque dice, estaba la presencia de Dios ahí. Porque él sabía que ya Agar había visto al ángel de Dios en ese pozo y que él pensaba que Dios iba a manifestar allí. ¿Sí estamos escuchando? ¿Por qué la gente se hacía en el pozo de Bethesda? Por el ángel que era enviado por quién? Por el Señor. Para que trajera qué? Sanidad. Sanidad. Entonces, no es el pozo. ¿Están escuchando? No es el pozo. Es la presencia de Dios que se manifiesta en el pozo. ¿Estamos quedando claros? ¿Qué es este lugar? Aquí donde estamos aquí. Pequeño. Poquitos. Es un pozo de agua donde usted puede clamar como clamó Isaac, que era un hombre justo y recibió respuesta. O como clamó Agar, y era jodida y fregada y recibió respuesta. ¿Están escuchando eso? Jodida y fregada y recibió respuesta. Impresionante lo que hace Dios. Porque Dios es un Dios de milagros. Entonces, escuchen esto. Cuando usted está en un lugar, usted tiene que pensar en ese lugar como un pozo de agua viva y agua de reposo donde Dios hace milagros. Y usted tiene que venir a clamar aquí y orar. Y cuando esté orando, usted dígale: Señor, haz esto en mi vida. Señor, haz esto otro. Señor, haz esto otro. Y sepa que Dios lo está escuchando. ¿Están escuchando? Amén. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios se mueve aquí y el Espíritu de Dios se mueve aquí. Pero ahora, ¿qué pasa? Les voy a decir otra cosa. Cada uno de sus hogares también tienen pozos de agua. En sus casas. Usted en su casa tiene un pozo de agua. ¿O aquí quién no ora en la casa? ¿Ustedes oran en su casa? Amén. ¿Usted ora en su casa? Todos los días. Muy bien. ¿Qué significa? Que usted tiene un pozo de agua allí en la presencia de Dios. Pero hay un problema. Que la Biblia dice en el Salmo 23. Junto a aguas de reposo. Perdón, primero es en pastos delicados. Para descansar. Y ¿junto qué? junto a agua de reposo. ¿Aguas de qué? De reposo. ¿Aguas de qué? Reposo. Si usted en su casa pelea, discute, problemas, gritan, contienden, ¿hay aguas de reposo allí? No. Entonces usted es como cuando usted coge la tierra y hay un manantial rico para tomar. Y usted, ensúciese. Entonces usted, por su pelea, por su contienda, por su disensión, el agua de reposo que hay en su casa Se vuelve lodo. se vuelve lodo. Entonces, lo invisible del cielo que usted quiere que se manifieste, no se va a manifestar. Pero se va a manifestar es lo visible que el enemigo quiere hacer. ¿Cómo así? Les explico. Así como Dios tiene propósito, lo que explicamos ahorita, y proceso, Satanás también. Entonces voy a darles un ejemplo, pero no con los que están aquí porque no voy a atar a nadie. Eileen, pasarme una silla. Esa, porfa, sí. Una. Oh, esta Eileen es fuerte. Ah, no, ella escapa sola. Aquí están sentados en este instante Pepito y Pepita, porque no voy a atar a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Pepito y Pepita tienen 3 hijos. Entonces el enemigo, su propósito es que esos 3 hijos, uno se vuelva drogadicto, el otro alcohólico y el otro homosexual. Y que Pepito y Pepita se separen. ¿Ese es el qué? El enemigo. Propósito. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que él hace es que estos que están aquí son cristianos, son creyentes. Entonces ellos tienen un pozo de agua, ¿en dónde? En la casa. Y el pozo de agua que ellos tienen,
lo primero que él hace es, vamos a pelear. Hace que Pepito y Pepita discutan, peleen y comienzan con el pozo de agua a ensuciarlo. Y Pepita no se aguanta a Pepito. Y los hijos ven todo eso. Mientras tanto, eso invisible, ¿qué es lo invisible? Las maquinaciones del enemigo. El propósito de Satanás es invisible todavía, ¿cierto? Todavía no se sabe. Pero eso invisible, Pepito y Pepita lo están poco a poco haciendo visible. Entonces, los tres hijos ven cómo pelean Pepito y Pepita. Y por las peleas, Pepita se desquita con el niño y Pepito trata mal al otro niño. Y entonces Pepito comienza a buscar mujeres y Pepita comienza a hacer lo que le da la gana. Y los tres hijos comienzan a sufrir. ¿Están escuchando? ¿Sí están escuchando? Entonces, el agua está sucia, turbia. Y Pepita cree que es correcto lo que hace porque es que Pepito no tiene por qué actuar así. Olvídese, no me van a montar de Pepito. ¿Qué le pasa? Pero están turbiando el agua. Luego después, Pepito y Pepita no se aguantan más. Y este que está acá en medio del dolor, que era un macho, le comienzan a gustar los machos. Ay, no sé por qué. Luego el otro, ya comienza a hablar, uy, pasa, eso está bueno. Y luego el otro, sírvame otro. Entonces lo invisible de Satanás, o sea, sus maquinaciones, se vuelven otra vez. ¿Otra vez? Ah, bueno, vamos a ver, este ejemplo está buenísimo. ¿Eso qué es? Agua sucia. Agua sucia. Eso es agua sucia. Es decir, porque Dios se manifiesta en aguas de qué? Reposo. Eso métaselo en la cabeza. Métaselo en la cabeza. Dios no se manifiesta en aguas sucias. Como lo que le pasó al profeta Elías cuando estaba en la cueva allá escondido, que pasó un terremoto y Jehová no estaba en el terremoto, pasó un fuego y no estaba en el fuego, pasó un viento recio y no estaba en el viento recio, pero escuchó un silbo apacible y allí estaba. Ahí estaba él. Así es. Entonces miren, usted no está puesto para alborotar su casa, ni para coger su pozo y volverle una nada. Usted tiene que traer aguas de reposo al mundo. Usted está puesto para traer aguas de reposo. No sé cuántos aquí ya han participado del paro, de los cacerolazos. Le voy a decir una cosa, eso es enturbiar el agua. Eso es enturbiar el agua. Eso es meterse y coger el agua de reposo y volverlo un lodazal. ¿Cuántos quieren volver su agua a lodazales? Amén, ¿no? No. ¿Quién dice aleluya con el volverlo a lodazal el agua? Y que eso trae maldiciones. Tremendo, tremendo. Eso es una cosa terrible. Esas formas, miren, ustedes están puestos para traer reposo en sus aguas. No las dañen, no las ensucien, porque usted va a orar y usted necesita tener agua de reposo para que en el pozo se manifieste ¿qué? La presencia de Dios. Y inmediatamente ¿qué tiene que venir? El milagro. Pero ¿qué pasa cuando usted llega en su casa y ensucia el agua? Y ensucia el agua, y ensucia el agua. Señor, haz el milagro. Pero si Dios actúa en agua de reposo. Ensucia el agua, y ensucia el agua. No, hay que pelear. Olvídese, eso no puede seguir así. No estoy de acuerdo. ¿Qué carambas? Y luego va y ora. Señor, toma esta circunstancia. Mira lo que está pasando. Pero primero volvió el agua a un lodazal. No, señora. Primero vaya al agua. Que el Señor toma control. Y usted sosténgase y mantenga el agua limpia. Mantenga el agua limpia. Y comienza a clamar, sí, Dios es un Dios de milagros. Posiblemente le respondan inmediatamente, como le respondieron a quién. Agar. O posiblemente tengan que esperar, ¿como quién? Pero usted tiene que tener paciencia. ¿O no sabe tener paciencia? Bueno, por favor, no me esté a usted. Venga, me quito los zapatos para que me pueda comer bien. Es que abre la boca grandísima. Voy a hacer una cosa. Yo creo, escuchen lo que voy a decir. Yo creo que donde la palabra de Dios se predica, como en este lugar, y se ora, yo creo
que Dios hace milagros. Amén. Amén. Estoy absolutamente convencido de que este es un pozo de agua donde Dios se manifiesta. Totalmente y absolutamente convencido, al 100%. Porque Dios es un Dios de milagros, de prodigios y de maravillas. Y clame y quiera verlos. Porque es que uno se está acostumbrando mucho a lo que uno puede hacer en sus fuerzas. Usted tiene que creer que Dios tiene que hacer algo, que Dios lo va a hacer. Pero usted tiene que creer que sí va a pasar. Y clamar y creer que ocurre. Que pase. Que pase el milagro. ¿O no? Cuando está en la puerta, dice en la Biblia, que está, dicen, mi Señor, en la puerta está el profeta Natán. Y entonces David en la cama decía, que pase el profeta Natán. Entonces Natán pasaba. Entonces hay un milagro a la puerta de su vida. Que se quede esperando. Que se quede esperando el milagro. No, entonces ¿qué? Que pase. ¿Qué qué? Que pase. Que Adriana, ¿qué qué? Que pase. Que pase el milagro. Pero usted tiene que clamar, creer, invocarlo, buscar al Señor y coger esas aguas del pozo y clamar y ensuciarla lo más que pueda. ¿No? No. Y luego después quieres clamar, Señor, dime, esta es tu voluntad, ayúdame, ábreme caminos para que este negocio se abra. Tú sabes que soy tu siervo, ayúdame. Y le cae decir a la mamá, no moleste, está regando, no sé qué, enturbiando las aguas. Enturbiando las aguas. Enturbiando las aguas. ¿Está escuchando usted, mamacita? Sí, yo estoy oyendo. Ah, ya. Entonces usted puede pensar, pero Dios, ¿por qué no responde? Dios no es un Dios de milagros. ¿Por qué le pasa milagros a los demás y a mí no? ¡Caramba! ¿Por qué será? ¿Por qué será, Sabí? ¿Qué es lo que hace con el agua? La ensucia. La ensucia. ¿Usted le gusta ensuciar su agua? La verdad. ¿Usted, doña Adriana, le gusta ensuciar su agua? ¿No? Bueno, a mí tampoco, pero a veces la ensucio. ¿Cuántos han ensuciado aquí el agua? Si usted tiene un pozo de agua en su casa, cuídelo. Si usted tiene un lugar en el cual viene a orar y es un pozo de agua, crea que Dios se manifiesta. Ahora, ¿se acuerdan que Isaac iba a orar al pozo de agua porque supo que a Agar se le presentó el ángel de Adonai, ¿cierto? Tuvo un milagro. Les voy a decir una cosa, por ejemplo, hablemos de este sitio solamente. En este sitio han ocurrido tantos milagros que ustedes pueden creer que Dios está aquí. Amén. A la señora aquí sentada presente, estoy hablando del tiempo en que yo estaba aquí, no sé en el tiempo pasado, no voy a hablar de ese tiempo, la señora tenía su columna torcida, ¿cierto que sí? Se oró, ¿y qué le pasó? Se enderezó, la operó. No solo eso, le aparecieron La grapa. las grapas dentro de la columna a ella, A mí. ¿cierto que sí? Sí. O sea que Dios la operó, A mí. Y no me lamenté eso, porque yo tenía un varicocelo sí. y también cuando me abrieron, ¿Estando yo aquí o antes? antes, Bueno. cuando me abrieron, ya no estaba. Bueno, eso significa de que es un agua donde Dios está presente. Amén. ¿Cuánto te apareció en la cuenta bancaria? ¿Cuánto te apareció en la cuenta bancaria? ¿No te apareció dinero, pues? No, a mí me apareció físico. Ah, ¿cuánto te apareció? Pues ya como más que 3 veces, por ahí sí. Ah, ¿te aparecieron 100,000 pesos así? ¿Te aparecieron? Sí. Qué cosa tan interesante, ¿no? ¿Qué pasó con la señora que estaba tan enferma y que estaba ya que, ay, pobrecita, ya? O sea, estaba un tour por Europa, bueno. Fue un tour por Europa. Y no era Estuve en Turquía, en todas partes. ¿Pero a qué vino aquí? ¿A qué vino aquí? Pedir oración. ¿Y qué pasó? Para poder ir a hacer el viaje y todo. Y no ha venido, ¿no? Se enojó un día antes de terminó el tour y estaba en España, iba a ir a Toledo y se enojó ella porque se enfermó. ¿Y sabe qué le dije? Y ella me dijo, y el esposo me dijo, se enojó y que quería ir ya para Colombia porque estaba enojada porque había enfermado ella. Y le dije, ¿sabe por qué se enfermó? Porque Dios quería que usted acordara de él. Porque usted se olvidó de Dios allá. Ay, santo. Mira, a mí me pasó hace mucho tiempo, yo estaba sin carro
Y fui a buscar en unos papeles y en un sobre me aparecieron 30.000 pesos. Tremendo. El muchacho que se quemó, ¿te acuerdas? Por El muchacho que se quemó. Lloramos aquí por él. Me canso de... Las cuerdas vocales y no. Yo le conté algo similar un día aquí en el culto. Y yo se lo conté a usted aquí. También. Estaba yo en ese tiempo en un grupo musical y yo le dije, Carlos, pero lo que quería era traer a sus padres del exterior porque él quería tener a su papá y a su mamá cerca. Y yo, pero no tengo nada de plata en la cuenta. Entonces yo le dije, Carlos, voy a orar, él se llama Carlos Hernán. Voy a orar para que el Señor te provea. Y luego me salió, me llamó y me dijo, ven, me apareció una plata ahí, un poco plata, pero hay veces hay error. Dije, ¿te acordás? No hay errores porque yo te dije que iba a orar por eso. Tremendo. Es Y era un impresionante. buen propósito porque eran sus padres. Imagínense, a mí, señor. Y también nosotros cuando llegamos aquí estábamos buscando casa, que nos habían pedido la casa donde estábamos. No teníamos papeles, No teníamos papeles, no teníamos nada. Y enfrente estaba la casa que la señora de para España nos alquiló sin papeles. Impresionante. El negocio empezó también a... Impresionante. Nada más a mí. Un día yo le pedí al Señor 2 millones de pesos. Sí. Y yo todos los días me bañaba, me arreglaba y le decía a la niña que estaba pequeña, voy a ir por los 2 millones. Y volvía sin los millones. Pero duré una semana con el mismo tema de que voy a ir por los 2 millones y volvía sin los 2 millones. Hasta que un día le dije, hoy sí los traigo. Y yo salí y me encontré con un señor amigo. Y él me dijo, ve, ¿qué estás haciendo? Acompáñame a la Flora. Yo me fui con él hasta la Flora y fuimos a una casa de modelaje. Yo dije, ay, me va a poner a modelar o qué. Dijo, no, espere un momentico. Y me presentó al gerente y todo eso. Y el gerente me dijo, venga por ahí a las 2 de la tarde. Y yo estaba aterrada porque no me decían para qué ni nada. Yo pensé que era para ir a aseo o algo. Cuando volví a las 2 de la tarde, el gerente me dijo, lea esta carta. Y yo cogí y la leí y decía, yo día tal, entrego a la señora Carmen Elisa León la suma de 2 millones de pesos. Así de sencillito. Ese es Dios. Lo recibí y Ese llegué es a la Dios. casa y boté toda la plata en la cama y mi hija era aterrada y le dije, esa es la misericordia. Ese es Dios. Y porque yo le creí. Ese es Dios. Imaginen ustedes, ¿saben lo que les he contado a ustedes que me han entrado plata más de una vez a la cuenta, cierto? Sí. Pues hace 15 días me entró 1 millón de pesos. Hace 15 días. Es que William, hace mes y medio no vendo casa. ¿Usted imagina cómo estoy yo de plata? ¿Cómo estaba, perdón? Mes y medio sin vender casa. Entonces me aprieto. Aprieto. Cuando va a mirar la cuenta, 1 milloncito y yo, ay, aleluya. Aleluya. Llegué y saqué mi millón y Y después pague. me encontré con el amigo que me llevó allá y yo le dije que el señor, porque me ha regalado 2 millones, dijo, porque él me los debía a mí, yo los quise dar a usted. Gloria a Dios. Es Dios, es Dios. Entonces miren, mi esposa, eso pasó en las vacaciones anteriores. Ya casi me vuelvo de vacaciones. Ah, sí. Pero ustedes juiciosos. Sí. Ustedes juiciosos. No van a poner pues otra a faltar 2 meses enteros. Aunque yo me voy de vacaciones, pero eso no son tan vacaciones. Allá en la iglesia, allá me ponen a trabajar, mejor dicho. Yo llego y digo, no quiero hacer nada. Y me dicen, venga, ayuda a esto, a aquello, venga aquí, venga allá, haga esto, haga aquí. Y yo le digo a mi esposa, ay, mi amor, pues yo vine fue a vacaciones. Pero me siento tan mal me siento como incómodo de que me digan allá, venga, haga esto, haga lo otro. Y yo, entonces me siento mal, me siento como que... ¿ah? Pero es que irrevocables son los dones y el llamamiento. Ellos no toman vacaciones. No, ¿Usted se acuerda de una señora que vino, que vivía en otra ciudad. Sí. Sí, me acuerdo de ¿Se ella, acuerda? que estaba enferma y que pidió oración. Y pidió oración. Ella fue sana. Es que es increíble. O sea, yo me pongo a mirar todos los milagros que ocurren y la gente, voy a hablar, lo que voy a hablar desde mi carne, no desde el espíritu. ¿Puedo decir algo carnal? Son descarados. Son descarados. Dios le hace el milagro y no vuelven. Entonces vamos a hacer una cosa, no vamos a orar por ningún enfermo y listo. No, porque Dios sabe que se manifiesta. ¿Pero por qué?
O sea, no, o sea, simplemente hacemos la oración. ¿Se acuerdan Hacemos lo la que oración usted- normal. Pero ¿se acuerdan lo que usted nos dijo ahora al principio? ¿Qué? Que Dios oraba en cada uno como Él sabía y cuando Él sabía. Ajá. Pero no aguanta que nosotros queramos multiplicarnos y oramos por la Pero ¿se enfermedad. acuerdan lo que nos dijo Carlos? Que Carlos predicaba y que decía, ese Carlos no ganó almas, pero quién sabe por allá cuando... Yo me sané de un tumor en la matriz tan solo poniendo las manos en el televisor cuando estaban haciendo desde Guatemala Excelente. la oración de Eso es sanidad. Sí. ¿Y sabe qué dijo el pastor cuando estaba orando? Dijo, yo siento que en algún lugar de la tierra, del planeta, hay una mujer que se está sanando de su Documento. matriz. Era yo. Cas Luna, ¿cierto? El pastor Cas Luna. Soy yo. Y el tumor se desapareció. Ese pastor Cas Luna me encanta también, hace muchas La cosas muy fe lindas. es la que mueve montañas. Claro. Entonces, bueno, hagamos una cosa. Vamos a tomar la decisión de que no vamos a orar por ningún enfermo más. Primero le hacemos firmar un documento donde diga, si me sano me quedo en la iglesia. ¿Le parece, Carmelita? ¿No? Pero está buena la idea. Yo ya conozco mucha gente que no hay, Dios mío. Entonces, Dios es un Dios de milagros. No solamente milagros físicos de sanar. Señora, tranquila, dígalo en voz alta. Ya casi, ya vamos a terminar. Que vamos a ir a la sala de velación de ¿Ah, van a ir a la sala de relación? Ah, perfecto, muy bien. Yo tengo que irme a predicar. De todas maneras, yo vuelvo y repito a Carmelita, no me siento triste. Porque la muerte de él no es para sentirse triste. Pero se sintió triste porque usted no No fue el final yo. Lo que pasa es que la vaina es que si yo iba- fue. Sí. Si yo iba, Y se fue con el Señor y fue un proceso que no... yo no quería ir, es que no sé cómo explicárselo. No, es que no sé cómo explicárselo. Bueno, La vaina es que no fui pues. no fue. Punto. No Porque fui. sí sabía, no fue porque de pronto no sabía, no tuvo tiempo. Yo sabía. No. Yo sabía. Pero no fui. Ya ni modo. Lo que pasa es que hay veces que... Le voy a contar una anécdota. Había una persona que era muy jodida en la vida y que me dijeron, queremos que venga a orar por un enfermo al hospital. Por favor, venga para que ore por él. Yo me fui hasta allá y el hombre le iban a desconectar porque ya estaba desahuciado, estaba conectado con máquinas y no podía ni moverse ni hablar, ya estaba muerto. Entonces me dijeron, y comencé a hablar, oré y comencé a decirle, vamos a hacer una oración, ora así, tal, te recibe como Señor y Salvador, tal, declaro, y dije así, Señor, si tú quieres que él viva, que viva, Señor, que sea tu voluntad, y si tú quieres ya te lo hago, pero que venga la salvación. Bien, el hombre llegó, al otro día se levantó de la cama, comió y estuvo como si nada. Y el hombre, su corazón se volvió a Dios. Pero a los 10 días murió. Le dio 10 días. Entonces yo le dije, mire que él estaba muerto. Y Dios le permitió tener 10 días para reflexionar y partir. ¿Sabe qué me contó Carlos? Mm. Que por la noche le daba un dolor muy horrible. Y que él se agarraba a llorar y le decía, Señor, tú llevaste esos peores dolores que los que yo tengo. Y perdóname, Señor, yo sé que ya me perdonaste, ya me purificaste, gracias, Señor. ¿Y sabe? Y que ahí mismo se le quitaba el dolor. Analice eso. Entonces, yo sí quería ir, pero yo sentía en mi corazón que yo no quería que él me pidiera. Dije, ¿Ah? ¿Qué le pidieron? Sí. ¿Sabe cómo oré yo con Yo no él? quería que él me pidiera a mí. Yo oré por él la última vez que lo vi en la clínica. Señor, haz tu voluntad sobre la vida de Carlos. Yo no quería que él me dijera a mí, Y así pasó. Pastor Daniel, ore para que yo viva. No, no te No, mira que no estaba diciendo. Entonces, me hubiera dado mucha tristeza y mucho dolor. Porque, ¿qué pasa? Les voy a explicar qué sucede. Él ya cumplió su propósito y su proceso. Y yo sé que cuando una persona que está en esa circunstancia, usted ora para que se alargue, Se pierde. Dios escucha.
pero sufren más. Sí, lo que yo, por Sufren ejemplo, más. yo hago eso cuando la persona no ha arreglado bien su vida para irse, sí, le pido que le dé Que le dé la oportunidad. una oportunidad más y se la da. De todas maneras, yo sí siento tristeza el hecho que él haya sentido tristeza que yo no haya ido. Pero la vaina es que de algo me da mucha alegría, es que lo que usted me está diciendo, que él dijo que se le pudo enseñar, le quedó claro, porque eso yo lo expliqué. Y a él le quedó claro, ¿y cómo será Dios que le quitó el dolor? Mire, y anoche fue un dolor desgarrador, me dio un grito y se quedó. ¿Y Pero qué? fue horrible el dolor. ¿Un grito y qué? Y murió. ¿Y vomitó sangre? No me vomitó nada. Él se comió el estómago y fue un grito desgarrador y ahí quedó. Ay, santo de Israel. Entonces, como le digo, yo la verdad es que lo que no quería es que él me dijera, ore para que yo viva más. No, él no te iba a decir eso. Porque Él ya estaba... y la verdad es que si yo voy a orar a un lugar, mi deseo es orar para que la persona viva. Claro. Eso es lo que yo voy a hacer. Diferente, por ejemplo, pasó con mi abuelita. Con mi abuelita, ella estaba también, se enfermó de cáncer. Entonces ella me dijo a mí estas palabras, me dijo, papito, yo no quiero sufrir más. Ore para que el Señor me lleve. Por favor, que el Señor me lleve. A mi mamá. Entonces yo llegué y oré por ella para que el Señor se la llevara. Y a los 2 días partió. A los 2 días partió. Pero eso es lo que por eso es lo que me pasó a mí. Yo en mi corazón tuve un debate en mi corazón. Tuve un conflicto. Están gritando allá, ¿Es lo que está escuchando allá? Poder en Cristo. Tuve un conflicto en mi corazón, en que yo no quería ir no quería hacerlo pasar esa tristeza a él de que yo, aunque yo, obviamente él creció tanto, porque él tuvo un crecimiento abismal en los últimos meses, porque creció, hablo de su capacidad de entender las cosas. Él ya entendía las cosas y las asumía con sabiduría, él ya lo sabía. ¿Quiere que le diga algo? Señora. Él se llevaba mal con la familia y murió en los brazos del hermano que más temió. Porque Dios Y todo lo tiene un perdonó. propósito, todo Y se lo se perdonó. unieron. Y tiene una cartica que No se raye. voy a pedir copia. Ah. Y en la cartica dice que sí, que le da gracias a su hermana, que se portó también con él, habla de mí, habla de muchas cosas. De que ya dándole estaba gracias al psicológicamente preparado que iba a ir porque se hizo una carta. Ya sabía que iba a partir. Ya sabía. Pero lo bonito de todo es la madurez que alcanzó y lo que le explicó a usted, que cuando sentía el dolor, él decía, Señor, ya me has purificado, o sea, porque él ya lo entendía y ya tenía un alma purificada. Entonces, el Señor, no somos quien para decir quién se salva o no, pero el perfil de él es que él está con el Señor. El perfil de él como persona es que está con el Señor. Ahora ellos entran al camino del Señor, de verdad. Ese es algo que... Todo tiene un propósito. Todos tienen un propósito. Muerte del hombre. Entonces, qué pena, perdónenme, Carlita, por no haber ido, ¿verdad? Perdónenme, pero vuelvo y le repito, queda en mi corazón la alegría de que el trabajo tuvo fruto, porque en su lecho de muerte del hombre demostró, ¿qué cosa lo que hablamos al principio? ¿Qué demostró? Propósito. No, proceso. O sea, demostró que era un hombre de Dios Sí, y Dios se lo llevó sí, y fue bonito sí. y fue lindo. Descansó. 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 Debemos darle... Purificó el cuerpo. El Señor es bueno. Y habló con la hermana y la hermana escribió todo lo que dijo y hoy me lo leyó. Qué belleza. Ah, Le voy a decir que me dé copia para traerlo. para que se den cuenta. Está llamando a Dios. Nada más mire, Mira, Dios siempre tiene el control de la vida de las personas. Miren nada más lo que pasó con, ¿cómo es que se llama? Se llama, no digo se llama, sino se llama, porque para todos viven. amén. Rodrigo, Sí. Camilo San Rodríguez. claro que le pasó al hombre, el hombre estaba en su cama y partió tranquilo. En su cama, ¿que no le pareció bonito eso? Es que, miren, tenemos que ver la muerte de algo tan natural como la vida. No, él fue al médico. Él venía con un dolor aquí bajito. Sí, Bajito. Llegó a su- Llevaba 3 días con ese dolor, un vómito y diarrea.
Él se fue al médico y tomó una pasta. Él fue y se acostó. Se tomó la pasta y se acostó. Y de un momento a otro le dio un infarto. ¿No le parece, Por eso. ¿no le parece bonito? Así la pasta le haya producido eso. O sea, el hecho es que estaba en su camita, No lo dejó sufriendo. tranquilo. Quedó así, vea, tocándole la cabeza aquí. Quedó así. Y la cara era cosa. Quedó dormido. No le digo, es muy lindo. La paz. Dios es, porque uno tiene que ver la muerte tan real como la vida. Pero porque es que la muerte no es nada. La muerte en sí es vida. Porque nosotros pasamos de muerte a vida. Porque que creen en Yeshua, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender de que tenemos que cumplir en nosotros ¿qué? Propósito y proceso. Propósito y proceso. Allí, por lo menos en el caso de lo que acabo de explicar, yo logro analizar en mí mismo de que tengo que mejorar, porque yo tenía muchos nervios de ir porque yo no quiero ir, yo me sentía como que, como que sentía esa cuestión en mi corazón, una tristeza de que me hubiera dado mucha tristeza que me dijera, Pastor Daniel, ore para que yo digo, ay, santo Israel. No, le hubiera dicho qué alegría verlo, le hubiera dicho. Sí. Él se puso a llorar cuando nos vio. Sí. Pero Daniel, yo pienso que a todas esas, como sabemos, Dios tiene el control y a la final Dios sabe por qué no permitió que usted fuera. Pero fue usted. Y él a usted la ha tenido como la pastora toda la vida. Entonces, Sí, para él era más importante. No conoció a nadie ese día y voy y me dice, yo usted, eso fue, el Carmelita fue el primer día, el segundo que ya fuimos sola Mónica y yo, no la dejaron entrar a Mónica. Me dejaron entrar a mí y no había conocido a nadie. Y apenas me vio, me dijo, hermana Carmelita, la amo en Cristo Jesús y le agradezco todo lo que tuvo usted que ver en mi vida para mi crecer en Dios, en el Señor. Eso me lo dio. Bien. ¿Por qué? Porque es que la verdad es que para él era mucho más importante verla a usted que verme a mí. Eso es definitivo. Mucho más importante verla a usted que verme a mí. Eso sí, hemos dicho, se cae de su peso. ¿Sí? Carmelita fue como mamá. Es correcto, así es, así es. Dios tiene el control de todo. Sin embargo, yo sí siento tristeza porque la palabra dice que me viste enfermo y no me visitaste, hambre y no viste Y yo comer. decía al hermano, no dejó las 99 por unita que lo quería ver. En ese caso no, él no era una oveja perdida, No. era una ovejita partiendo. Sí quería verlo. Ay, santo, no me hagas sentir más mal, por favor, ya. Ya, por favor. Oiga, me está haciendo sentir como, uy, no, qué forma tan horrible de torturarme. ¿No, Carmelita, ¿se siente bien haciéndome tanta tortura? No. Ya ella sacó lo que tenía, yo sé. Sí, ya. me da latigazos y Lo latigazos. está haciendo pasar por el proceso. Dios es bueno y Para siempre es su misericordia. para siempre es su misericordia. Y no sienta, y les voy a decir una cosa, a usted especialmente, no sienta nada de tristeza. No, mira, usted no va a creer. Me dijeron que Carlos se fue y yo no he botado una lágrima que no pagaría. Lloré mucho, sí, cuando supe que estaba sufriendo y todo. Pero ya cuando me dijeron que murió, Mónica te traje y mi mamá no ha llorado. Yo no sé si hoy lloré allá, pero no he llorado nada. Es porque usted ya tiene la sabiduría del cielo. Yo sé que él ya está con el Señor. Eso es muy lindo. Tenemos que pedir al Señor que nos permita entrar siempre en su propósito, en su proceso, y que los muchachos, nuestros sobrinos, hijos, nietos, Dios guarde a esas personas, porque eso sí no es normal y no es sano. Por ejemplo, que un padre entierre a un hijo, ¿sí? O que una abuela entierre a un nieto. Ahí sí uno siente el golpe fuerte, porque eso no debe suceder. ¿Cierto que no? No debe suceder. Sin embargo, nosotros tenemos que saber de que Dios tiene el control de todas las cosas y tenemos que tener propósito y proceso. Estar santificado. Pero es lo que es que ella dice eso porque es que igual a ella no le gusta que uno la regañe, que uno le reprenda. Es muy distinto. A los hijos hay que regañarlos.
Es más, a los hijos hay que pegarles, para que sepan, mija. Hay que darles correa. La Biblia habla de la vara, dice. ¿No le dan? La vara hará. Si la quiere, le necesidad compro de le compro una bala para que la pueda corregir allá. Una ¿Se la vara compro? de hierro. De hierro no, es de madera nomás. Que le De prinde. madera, yo tengo una tablita. Eso, con eso le pega ya. Una vara de hierro y se pone a calentar. ¡No! Van a colocar los 10. Bueno, vamos a depositar para que hagamos una sola oración al final. ¿Sí? Depositemos para que hagamos una sola oración. Para que se puedan ir a. Al del orden. Está bien. Pero ya está tranquila o quiere darme más látigo. ¿Ya fue bueno? ¿Va a orar, Adriana? No van a orar por el tiempo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar por todo de una El vez. pastor va a orar por Adriana. Oremos por todo de una vez. Ay, Santo de Israel. Mira que lo van a cremar, ya no le gustaba. Yo ya le expliqué sobre ese tema, ¿cierto? Pero sí, pero pues. No, Sí, no, yo le expliqué bíblicamente el tema. Ya que sí, ya la familia decidió eso. Sí, está bien. Pues yo le expliqué eso, ¿cierto? Sí, sí. Que Que la- enterrar. Que la persona no, después de que muere, lo que pasa con su cuerpo no tiene problema. Pero que el pecado recae sobre los que hacen la acción. Ahí sí. O sea que si a uno lo creman, están pecando la familia. ¿Correcto? Sí, la familia. Pero usted no. Usted no, No, pues, por Dios. Pero, por ejemplo, si uno dice, pastor, si uno dice, yo quiero que me cremen cuando muera, entonces ahí sí yo estoy pecando. Sí. Sí, sí. Sí, porque... Pastor, y donar los O sea que la órganos. cremación es pecado. ¿Me va a meter en esta usted hasta ahora? Lo podemos dejar por un tema. ¿Está buscando el billete de 100 que hay ahí? El billete para hablar por los dientes. Ah. ¿O puede donar el negocio? Pues la otra opción sería, pues uno donar y que le paguen de anticipado, pues aguanta. ¿No se puede? ¿No se puede? No, porque si no haría donación, sino venta de órganos. ¿Y se puede vender? No, es ilegal. Bueno, está bien. Pero ellos cobran por ellos. Ellos cobran por ellos. Eso sí es Se verdad. los dona y ellos cobran millones por eso. Está feo. Pues vamos a orar. ¿Ah? No me vaya a dar. ¿Qué pasa? Es que no me quiero meter en el tema. No, solamente si es Sí, bíblico, nosotros y ya. Bueno, oremos. Porque Sí, no, él ya. también se tiene que... No sé, Ah, bueno. no sé. ¿Qué pasa? Es que no puedo dar una respuesta. Cuando alguien me hace una pregunta y la pregunta tiene un respaldo bíblico, puedo responderla. Pero no. Pero no hay un respaldo bíblico sobre el tema. Entonces es muy difícil responder algo que no tiene un respaldo bíblico. O sea, tiene que dar el argumento. Es muy duro, porque a mí nunca me ha gustado responder algo que no tenga un respaldo bíblico porque sería algo que estuviera diciendo yo. Por ejemplo, lo que yo dije ahorita, de que vamos a hacerle firmar a alguien que venga para que oremos para que se sane y que se va a quedar, eso lo dije yo, no es bíblico. Pero me encantaría hacerlo, pero no se puede. Venga, señores, ¿ya? Entonces yo lo hago, tranquila, yo oro por todo. Para que se puedan ir a para la otra semana usted queda encargada de orar por los diezmos, ¿listo? Busca la cita con anterioridad. Hágale pues. ¿Oramos? Amén. Oremos. Cantate Revelaciones. ¿Se la sabe? Santo, santo, santo. Ah, el de Dios Signo. todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? Vamos. No es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el cielo está. Digno es el Cordero Santo.
cielos eres exaltado, en la tierra eres exaltado. Los querubines, serafines, terafines, el ejército del cielo dicen Kadosh, 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 Adonai Elohim Sebaot, Melocoar Escabodo, Hacher Hayam, Legober Yabo, exaltado por Ramanamamama. Tú eres glorioso, perfecto, excelso, soberano. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo hermoso que has sido con nosotros, porque nos permites adorarte en espíritu y verdad, buscar tu rostro, invocar tu nombre, reconocer la majestad de tu reino, reconocer tu poderío, reconocer tu santidad y decirte con nuestro corazón: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Oh, Yeshua, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y Yeshua. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación me canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Sí, tú eres el santo de los santos. Eres precioso, glorioso y perfecto. Señor, reconocemos que tú nos has dado la oportunidad de tener un pozo de agua en este lugar. Gracias porque podemos orar aquí y tú nos escuchas. Porque podemos orar en este lugar y tú estás atento a nuestra oración. Tu misericordia nos alcanza, tu bondad nos alcanza, tu poder nos alcanza. La majestad de tu reino está aquí. Oh Abinu Sheba Shemaim, por medio de tu Ruach HaKodesh, de tu precioso Hijo Yeshua Adonai. La sangre preciosa de tu Hijo nos cubre, nos limpie por enturbiar las aguas. Perdónanos por los momentos en que hemos enturbiado las aguas con nuestras acciones. Oh Dios mío, perdónanos cuando hemos perdido la paciencia por no ver los milagros. Queremos ser como Isaac, que tuvo paciencia y vio tu gloria, con una mujer hermosa como Rebeca. Dios de milagros, Dios de prodigios, Dios de maravillas, Dios de milagros, Dios de prodigios, Dios de maravillas. Yo te pido, Señor, que las oraciones que levanta tu pueblo en este lugar sean escuchadas y ocurran milagros a su favor. Yo te pido que en este instante escuche su oración. Usted levante una oración allí donde está y pida lo que quiera pedir. Pida algo. No sé qué quiera pedir, pero pídalo en este instante. Pídalo, pídalo. Ahora su boca y pida lo que usted necesite. Padre, yo en el nombre de Yeshua Adonai, yo te pido, Señor, que el milagro, lo que está pidiendo en este instante de tu pueblo, tú escuches esa oración. Dios, escucha la oración de tu pueblo. Oh Dios mío, escucha la oración de tu pueblo. Y así como el ángel tocaba las aguas, Adonai, Rafael, toca estas aguas con tu presencia y que ocurra el milagro sobre cada uno de lo que está pidiendo. Dios de milagros, Dios de prodigios, Dios de maravillas. En los cielos los ángeles dicen Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y en la tierra nosotros decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh. Yo declaro que el fuego de tu espíritu está en este lugar, que tu presencia llena cada vida, que aquí no hay personas tercas, que no hay personas rebeldes, sino con corazones sencillos, humildes, que están en el proceso de santificación y entran en tu propósito, Padre. Personas conforme a tu corazón, a tu presencia, papá. Gracias, Santo, Santo, Santo. Oh, Hashamah. Oh, Ramanaya viva, mamá. Padre, también te damos gracias por la vida de Carlos. Gracias por Carlos, Señor. Vamos a hacer una oración juntos. Repitan conmigo, Padre bueno. Te entrego
entregamos delante de ti el alma de Carlos. Y te damos gracias por habernoslo permitido, por haber permitido que estuviera con nosotros para aprender, para disfrutar, para corregir, para todas las cosas que nos lo diste. Es tuyo y te lo has llevado y te damos gracias. Lo entregamos delante de ti y nuestra alma está gozosa porque estamos seguros que está contigo, porque es tu siervo y nosotros estamos bajo la sombra de tus alas. Cumple tu propósito, cumple tu propósito, cumple tu proceso. Aquí estoy para que tu voluntad se haga en mi vida. Recibe toda la gloria, todo el honor y todo el poder. Santo. Padre, bendecimos los diezmos y las ofrendas. Tu palabra dice y está escrito: probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y os bendeciré hasta que sobreabunde. Yo declaro que se abren las compuertas del cielo y que esas personas que están aquí verán tu gloria. Confieso proféticamente que tú vas delante de ellos, enderezando los caminos torcidos, volviendo pedazos los cerrojos de bronce, destruyendo las puertas de hierro, dándole los sectores escondidos y los tesoros guardados. Yo declaro en el nombre de Yeshua Mashiach que toda puerta que he tocado se abre. Se abren las puertas, se abren las puertas, y que celestialmente ocurren cosas a su favor, que verán tu gloria y tu poder y dirán: grandes cosas ha hecho Adonai con nosotros, y estamos alegres. Recibe el honor, recibe el poder, la exaltación y la oblación en su presencia, papá, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, dale una oración de aplausos al Señor.